10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que nos estés escuchando a través de la cadena Cable Radio Network o bien en la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más estaremos conectados a través del chat. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de ficción y su impacto en la vida psíquica. Y antes de continuar, te digo que tenemos por aquí un librito de obsequio para ti. Se llama Un mensaje para tu corazón de Niam Green, una novela que te hará sentir lo mismo que Postdata Te Quiero. Si tú quieres, dice por aquí, una novela divertida y enternecedora sobre el destino, el amor y el poder de los mensajes de texto. Si tú quieres participar por este libro, por aquí lo voy poniendo en la pantalla si estás viéndonos, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestros medios, ya sean electrónicos, vía celular, teléfonos, ahorita te doy de todas maneras todos, y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Tú qué impacto crees que tenga la ficción en la vida psíquica? Sí, es lo único. Únicamente tienes que participar. Los medios de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos también, por supuesto, el chat, como te comentaba, en unos minutitos más estaremos conectados. El Twitter, @desde tu mirada, nos sigues y puedes participar también contestando la pregunta a través de Twitter. Y el número celular es 333-822-3208. Nos puedes hacer llegar también un mensaje a través de WhatsApp. No se te olvide, por cualquiera de los medios escritos, darnos tu nombre real, porque a veces en Twitter pues normalmente no están con el nombre real o con el nombre completo. Y además contestar la pregunta, porque si no, pues si tú te llevas el regalo, al pasar a recogerlo es con copia de la identificación oficial, entonces pues no sabremos quién es quien se lo llevó realmente, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ficción y su impacto en la vida psíquica. A veces creo que malamente se llega a culpar como el producto se culpa al producto por el creador, ¿no? De repente. Y a veces se habla de que cuestiones como algunas películas, algunos juegos, algunas caricaturas incluso, nos hacen ser personas de tal o cual modo, ¿no? Nos hacen ser personas agresivas, nos hacen ser personas insensibles, etcétera. Y bueno, muchas gracias, Claudia. Habría que preguntarnos realmente, para empezar, si este tipo de cosas es lo que provoca esa supuesta frialdad o esa insensibilidad, esa agresividad. Para empezar, ¿cómo es que se produjo esta ficción, ¿no? Y por otra parte, tendríamos que entender además por qué le llaman la atención ciertas cosas, por qué le llaman la atención a unas personas y a otras personas sencillamente no. Habrá cosas que a algunas personas les pueda encantar, puede ser la ficción alrededor del romance, ahorita por ejemplo hablando de esta novela, ¿no? Puede ser la ficción alrededor a otras personas es una cuestión más de ciencia ficción, ¿no? Digo, suena redundante, pero cuando hablamos del término ciencia ficción nos ubica en un aspecto, en un campo específico del cine, ¿no? Puede ser a propósito de terror, por ejemplo, hace el día anterior y también el lunes estuvimos hablando acerca del significado de los sueños y decíamos, ¿qué pasa con las pesadillas, no? ¿Qué deseo puede estar ahí cumpliéndose? Y sería interesante pensar también, ¿qué pasa con las películas de terror? Si alguien las produce, es porque hay un deseo ahí, y no contentos con eso, hay personas a quienes les gustan las películas de terror y verdaderamente se anotan para verlas, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué podría haber un deseo sembrado en ese terreno tan oscuro aparentemente, ¿no? Es algo interesante como de escarbar, pero va a ser distinto el campo de la ficción que le llame a cada una de las personas. ¿A qué le podemos atribuir esto? Se lo podemos atribuir a lo que de esa persona ya está construido, ¿sí? Si yo estoy construida, si yo estoy, digamos, mi estructura, si esto ya me ubica o ya me inclina hacia cierto gusto, entonces esto me va, digamos, cuando yo lo vea afuera, me va a hacer una especie de resonancia y voy a ir hacia eso. Entonces, si yo no tengo nada que aluda a un deseo, una necesidad muy fuerte de ver personas destazadas, por ejemplo, a lo mejor hay ahí la novela y está la película o está el videojuego muy explícito donde salen pedazos de gente y a lo mejor eso no me va a llamar la atención en absoluto, no me va a mover absolutamente nada, porque simplemente no es lo mío. Entonces, ¿cómo podría esa ficción tener el poder de volverme agresiva, por ejemplo? Pues en realidad no lo tienen. La realidad de las cosas es que este tipo de ideas que se pueden hacer muchas personas, de que se hace este círculo, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina y en realidad la constitución que tenemos nosotros, la estructura que tenemos nosotros, es lo que va dictando, es lo que nos va moviendo desde el fondo y lo que, digamos, nos va a ir quizás sí acercando a ciertas herramientas que bien pueden potencializarlo, ¿no? Y potencializarlo puede ser una cosa muy constructiva, puede ser una cosa muy positiva o puede ser algo también bastante negativo, ¿no? Pero no es culpa de la herramienta, verdaderamente. Por ahí se hace esta observación un tanto burda acerca de que las pistolas matan, ¿no? Las pistolas son malas porque las pistolas matan. Por ahí se hace una observación, sí, demasiado burda, donde se dice, bueno, pues no, las personas matan, ¿no? Las pistolas no matan, la pistola es una herramienta. En realidad, digo, es algo burda porque pues si dijésemos a lo mejor que mataron a alguien con una pala, pues sí quedaría mucho más claro que no es que las palas sean un artefacto peligroso, ¿no? Pues las personas somos peligrosas, las personas podemos llegar a ser muy peligrosas. Pero pues una pistola está hecha para, así como una pala está hecha para acabar, una pistola está de hecho para hacer daño, ¿no? Entonces es un poco burdo, pero aquí lo importante es, antes, lo que precede a cualquier circunstancia, somos nosotros mismos, a cualquier circunstancia que atañe nuestras propias creaciones, ¿no? Somos nosotros mismos, entonces somos nosotros quienes creamos eso y somos nosotros quienes buscamos eso. No podemos decir entonces que hay ciertas creaciones que tienen el poder de mutar a la gente, de transformarla en algo distinto, y creo que de ahí, antes que nada, podríamos partir para darnos una idea muy general de qué tanto impacto real a nivel como constitucional, a nivel estructural, podría tener en nuestro psiquismo. No creo que tenga un impacto a nivel estructural, creo que más bien nuestra estructura es la que va marcando el rumbo de hacia dónde se inclina cada persona. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:20 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y tenemos el día de hoy un libro para usted, un mensaje para tu corazón de Niamh Green, una novela que te hará sentir lo mismo que Postdata, te quiero. ¿Quién sabe de qué se trata esto? Vamos leyendo un poquito lo que dice atrás. Frankie Rowley es una agente literaria que tiene una única clienta y una asistente desastrosa. Su negocio hace agua, su amante no es exactamente un príncipe azul y su vida familiar la vuelve loca. La relación más íntima de su vida la mantiene con su teléfono, así que cuando lo pierde el mundo se derrumba a su alrededor. Rápidamente consigue otro teléfono para sustituirlo, pero sus problemas acaban de empezar. Bueno, si usted le llama la premisa de este libro, comuníquese con nosotros y contéstenos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Gaby? ¿Qué impacto creen que tiene la ficción en la vida psíquica? Me parece perfecto porque justamente es el tema que estamos abordando el día de hoy y de alguna manera vamos a ir viendo cómo hay ciertas influencias digamos, trabajos de ciencia ficción o de ficción simplemente, así como las novelas, como algunas películas, cómics, cuentitos, el libro vaquero, lo que usted guste. De alguna manera van impactando nuestra vida. Y es que, ¿cuál sería el lugar de la ficción en la vida psíquica de entrada? Tendríamos que pensar justamente con lo que habíamos estado hablando el día de ayer, digamos, como con el trabajo del sueño, con esta imaginación que puede llegar a ponerse en el trabajo, que se puede llegar a manifestar justamente como como lo podríamos decir, como una producción creativa de diversas proporciones, ¿no? Ya sea desde una novela de una persona con su teléfono hasta tal vez una epopeya épica como las podemos ver en la antigüedad. Y justamente en este tipo de historias vamos buscando desdibujar, digamos, esa frontera de la realidad y lo imaginario. ¿Por qué? Porque ahí se van plasmando todas nuestras fantasías y nuestros deseos. Si se fija, vamos a darnos cuenta para cierto tipo de películas, cierto tipo de historias, que la fórmula es muy similar. Está un héroe que tiene que empezar una búsqueda, que tiene que digamos, pasar ciertas pruebas, lidiar con ciertos enemigos, y después de eso tener la última recompensa, que es el completar su búsqueda, el convertirse en un héroe. Esto es algo repetitivo en bastantes de las historias. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está la fantasía de todos nosotros, de ser únicos y especiales, de sobresalir, de poder lidiar con las adversidades, de tener todas estas cosas, pero bueno, también con sus que veres, ¿no? También con las dificultades, con algún antagonista que esté por ahí, con alguna dificultad, una debilidad que tenga el protagonista. Y esto nos hace identificarnos con estos personajes totalmente ficticios, pero son tan ficticios como nuestra propia imaginación. De alguna manera nosotros podemos ir proyectando nuestros deseos en estas criaturas, en estos entes imaginarios. Y esto también lo podríamos ver, por ejemplo, para ciertos trabajos de literatura, ¿cómo lo podríamos mencionar? No sé si esté ahí atropellando a alguien diciendo que es literatura, pero pensemos en el cómic, ¿no? Cómo va hacia ciertas audiencias, personas, por ejemplo, que se fascinan con las historias de superhéroes, que van teniendo estas habilidades o estas capacidades sobrehumanas, y que una vez más ahí vamos a ver qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se intenta vivir a través de la historia, porque eso es lo que sucede con la ficción, ya sean películas, libros, videojuegos, hasta relatos hablados. Digamos que ahí la intención es sentir como que estamos viviendo parte de la aventura o que nosotros estamos ahí mismo. Y esto va dejando huellas en nuestro psiquismo. Seguramente usted va a tener por ahí algún personaje de su infancia, ya sea una caricatura, podríamos pensar, o algún superhéroe que lo marcó, que de alguna manera fue viendo ciertas cualidades en esta persona y dijo, a mí me gustaría ser como tal, a mí me gustaría guiarme por ese código, a mí me gustaría tener este tipo de actitudes frente a la vida. Y esto
así como alguna otra persona que pudiéramos encontrarnos. A veces nos cuesta trabajo pensar que una entidad que ni siquiera existe en lo real nos pudiera llegar a ser una huella en nuestro psiquismo, pero es muy posible que este tipo de cosas vayan sucediendo. Evidentemente no es en el mismo impacto, no es en la misma magnitud, podríamos pensar. Y si hay una magnitud desmedida en este tipo de personajes dentro de nuestra vida, pues también tendríamos que cuestionarnos qué es lo que estaba pasando, que tal vez estábamos tan solos, que esos fueran las figuras que estaban ahí cerca de nosotros, que esa era nuestra compañía, y que de alguna manera fuimos tomando hasta como partes de la socialización de estos personajes, ¿no? Es bastante interesante cómo podríamos ver adultos que se expresan con citas de ciertos personajes o que intentan emular una pose. ¿Por qué? Porque ese fue su modelo de socialización. Es, como le digo, muy muy peculiar, pero también nos va hablando de la falta de contacto humano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto termina siendo una construcción fantástica, algo que de entrada se desfasa con el mundo real, que no hay tales personas en donde todo lo que dicen es verdad y en donde todos sus objetivos son honorables, y entonces esto nos puede llegar a hacer sentir como de alguna manera un engaño o como que hay algo falso en estas personas. Sí, creo que aquí una vez más, y bueno, va pegado a esta cuestión de los sueños que vamos hablando el día de ayer, porque de alguna manera tiene que ver con la ficción, tiene que ver con tomar prestada la elaboración psíquica de otra persona, ¿no? Tomar prestada la fantasía de otra persona. Evidentemente, si esta no hace ningún tipo de resonancia con la mía, pues decíamos, no me va a generar nada, no me va a generar muy poco impacto. Pero una vez más vemos qué se necesita para poder, bueno, pues hay autores que incluso hablan de el poder soñar, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que en determinados estados de mentales, por ejemplo de psicosis, no se puede soñar. Es una postura, ¿no? Que no se puede soñar porque no hay una elaboración como lo exige un sueño, ¿no? A lo mejor aparece como una alucinación simplemente, pero carente de significado, carente de este simbolismo del que hablábamos el día de ayer. Entonces, sí tendríamos que pensar qué capacidad hay en el sentido creativo, en la cabeza de cada persona, porque todo lo que atañe a la ficción, a la creatividad, al juego, a los sueños incluso, a la fantasía, nos pone justamente en este terreno. Y este terreno es un terreno intermedio en donde yo puedo jugar a que existían los monstruos, por ejemplo, jugar a que los extraterrestres nos visitaban y hacían tal y cual cosa y entonces peleábamos. En el momento en que tú estás viendo la película, lo crees, porque te angustia de pronto cuando le van a ganar, cuando los alienígenas llegan y van a ganar ya a la Tierra y van a matar al protagonista, te angustia y te preocupas y te asustas y te... Hay una parte tuya, no es que lo creas literalmente, gracias Claudia, sino porque imagínate, ¿no? Pues nos podría volver locos una película. ¿Cómo? De pronto me senté en este cine y ahora ya pienso que hay una invasión alienígena y que todo esto, pues estaría muy peligroso, ¿no? Estaría muy difícil. No es que en ese momento perdamos la cordura, pero sí tenemos la plasticidad para jugar, a dejarnos creer un ratito que eso está pasando, para entrar en la película y para emocionarnos. ¿Qué pasaría si constantemente estuviésemos pensando, eso es maquillaje, esa sangre que le está brotando, pues es pintura, ¿no? Es pintura y esta persona...
pues no cebaríamos la película, ¿no? Realmente no disfrutaríamos la película, no entraríamos en la sintonía de la película. Y hay muchas personas que lo hacen, déjenme decirles, y lo hacen precisamente porque probablemente sea tan delgada la línea que separa la ficción de la realidad, que necesitan estarse reasegurando una y otra vez, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto, porque si no, correrían el peligro de caer en una angustia tremenda, tal cual como si fuese real. Entonces, la capacidad para disfrutar la ficción, sea cual sea el campo, tendrá que ver también con esta plasticidad mental con la que contemos cada uno de nosotros. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros. Está el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 y también tenemos nuestro WhatsApp. El número es 333 822-3208. Ya tenemos acá algunas participaciones. Nos dice María Luisa: a veces no logro entender los temas del programa, utilizan términos que muchos no entendemos, me gustaría que los hicieran más entendibles, siempre los escucho. Y respecto a la pregunta, en mi tiempo lo único que nos dejaban ver eran las caricaturas y tenían un mensaje muchas veces positivo, y en la actualidad sobrepasa la ficción, casi todo es encaminado a la violencia. Muchas gracias, María Luisa, y por supuesto que tomamos en cuenta tu aportación. Es difícil a veces hablar de ciertas cosas sin utilizar los términos correctos, ¿no? Le puedo decir con sinceridad que hacemos un esfuerzo de simplificar la mayor parte de las cosas de las cuales estamos hablando, al punto en el que no entremos en una sobresimplificación y simplemente se pierda el sentido de lo que se podría decir. Sin embargo, con toda la opción de que si decimos algo que no nos entendió, con muchísimo gusto se lo podemos responder y se lo podemos explicar. Simplemente comuníquese con nosotros y nosotros, como le digo, con muchísimo gusto podemos explicar más a fondo de lo que estamos hablando. Eso que tú nos estás diciendo también, María Luisa, sobre las caricaturas y cómo de alguna manera han ido cambiando este tipo de valores en las representaciones de ficción que vemos en la actualidad. Yo también podría decir que es una impresión que comparto, tal vez no hacia la violencia en sí, porque bueno, sigue habiendo bastante censura en lo que tiene que ver justamente con el contenido para niños, ¿no? Por ejemplo, podemos ver caricaturas tal cual como, no sé, Bob Esponja, se me ocurre, en donde, bueno, pues no hay un objetivo violento como tal. Podrán pasar ciertas cosas, pero bueno, es algo que los niños, para el público que está hecho ese tipo de caricaturas, podrían alcanzar a entender. Y bueno, no sé, tal vez si nos fuéramos algunos años para atrás, me viene ahorita a la cabeza los Thundercats o He-Man, ¿no? ¿Cómo eran estas caricaturas que también, pues de alguna manera aludían a estos guerreros, a ciertas acciones violentas? Y si nos vamos más atrás, me parece que hasta nos podríamos poner un poquito más escalofriantes, porque, por ejemplo, en He-Man, pues las personas que eran los malos, igual eran una caricatura, ¿no? Un chascarrillo de un villano, pero no sé si usted se acuerde de Skeletor, el némesis de He-Man, ¿no? Era una criatura bastante terrorífica, era un hechicero con cabeza de cráneo, con cabeza de esqueleto y con planes nefastos realmente, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que la violencia se va censurando hasta cierto punto en esos contenidos que son para niños. A mí lo que realmente me puede llegar a molestar ahorita con este tipo de caricaturas infantiles, es que todo es un comercial. No sé si se ha fijado, igual y es una impresión que no comparte conmigo, pero es un comercial constantemente, un comercial de todo. Y esto no quiere decir que antes no hubieran comerciales alrededor de esto, ¿no? Siempre estaban las figuritas de acción y el castillo y el cubil felino, todas estas cosas que los niños nos fascinábamos de poder tener. Pero bueno, ahora es toda la mercadotecnia alrededor de la caricatura. Como que es más importante el vender cosas, el vender mercancía. Es más, no se vaya lejos.
en las películas que ahorita hay, tanto para niños, ¿no? No sé si usted en algún momento cuando salió La Cenicienta o Blancanieves, se dio cuenta de que habían 400 Barbies Blancanieves, cada una con un accesorio diferente. Ahorita lo que nos topamos es que las películas casi se hacen para vender cosas, ¿no? Por ejemplo, con estos monitos que son tan simpáticos como los Minions, bueno, ahora ya todo es de Minions, ¿no? Ya los brincolines son de Minions, los juguetitos, los platos, todo tiene que ser con eso de los niños. Y ahí va más como por ese impulso que se les puede generar a los niños de comprar, ¿no? Porque si vemos, pues realmente no hay así como mucho contenido en la mayoría de los personajes. Podríamos argumentar sobre algunos, pero hay muchas películas y caricaturas cuya única intención es hacer como que se despierte este deseo de comprar, de tener tantas cosas. No nos vayamos lejos, esta caricatura que ya también está un poco pasadita, pero sigue estando en boga de Pokémon, ¿no? Que han sacado muchísimos videojuegos y muñequitos y cartitas y todo alrededor de coleccionar, ¿no? Que ya de por sí es algo que a los niños les gusta mucho hacer, pero es como si fuera interminable, como si fuera, digamos, una empresa alimentándose de este deseo de los niños y que pues, realmente van careciendo mucho de contenido. A mí me preocupa más cómo se puede llegar como a una vacuidad mental, a este vacío sonso de contenido, que a la violencia, porque la violencia de alguna manera nos va acompañando en la cultura, en el desarrollo de ciertos aspectos de nuestra personalidad, y en estas caricaturas se le intenta dar un sentido, no es tanto como el matar por matar, el hacer por hacer, pero el comprar me parece una de las cosas como más terribles que podríamos apoyar que hicieran los niños. Sí, creo que hay ocasiones, y esto es interesante de pensarlo, ¿no? A propósito de como estos mensajes que puede haber en la ficción, sobre todo creo que un tema que alarma mucho y que a veces hasta se convierte en una cosa ya un tanto exagerada desde mi punto de vista, es a propósito de la ficción que atañe a los niños, ¿no? Para el contenido que está dirigido a los niños. Hay una parte interesante a propósito de esto. En muchas ocasiones, adultos o niños, damos muchas cosas por hecho, pero sin siquiera entender una pizca, sin siquiera dar por hecho, debe tratarse de esto, y luego me voy de largo. No, simplemente lo escucho, sí lo escuché, sí me lo quedé, es más, me lo pude haber aprendido, pero no le di ningún tipo de sentido, al menos no explícitamente, y me seguí de largo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos ponemos a pensar en específicamente, ahora que tú comentas esto acerca de las caricaturas, vamos a pensar en el contenido infantil. ¿Alguna vez con detenimiento se han puesto a recordar quizás los cuentos de sus libros de la primaria? Unas cosas bastante siniestras. Terroríficas. Muy siniestras, verdaderamente. Las canciones infantiles, ¿no? Hace poco estaba escuchando una canción, realmente ya mi cabeza no la había escuchado con detenimiento, y es una canción como muy tarareada, ¿no? Muy conocida, esta de una rata vieja que era planchadora y por planchar la falda se quemó la cola, y podemos empezar a ver todos estos contenidos, que si fulanito se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, y bueno, en verdad son contenidos que aluden a cosas de alguna forma terroríficas si nos ponemos a pensar. Aluden, y sobre todo lo que va dirigido al público infantil, generalmente aluden a la castración, aluden, digamos, la rata se lastimó severamente, ¿no? Puede parecer exagerado, pero de eso trata la canción, y la preocupación de los niños va enfocada a eso, ¿no? Pero, ¿y qué le pasó? ¿Y qué? Entonces, es interesante pensarlo, porque muchas de las cosas que vimos de niños, a lo mejor pensábamos que no tenían un gran impacto, pero
por la misma condición infantil nos pasó por alto. Antes en las caricaturas, de hecho hay documentales interesantes, también algunos aspectos a mí me parecen muy exagerados, de cosas que se prohibieron que aparecieran en las caricaturas porque ahora son consideradas racistas o, bueno, aluden directamente a la guerra, por ejemplo, ¿no? Estas caricaturas de Mickey Mouse y, bueno, pues ya iban en el avión y tiraban una bomba y explotaba pues las bombas matan gente, ¿no? Y muchas personas murieron en esas guerras a las que aludían en esas caricaturas. También pienso que es hasta cierto punto exagerado. ¿Por qué? Porque también es necesario para nosotros poder fantasear con cosas terroríficas, poder jugar a cosas terroríficas. También es necesario, recordemos, a propósito del terreno de la creatividad, de la importancia, y vamos a hablar de esto más a fondo más adelante, del chiste, la importancia y la función del chiste, que es hacer algo más digerible, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Todavía tenemos participaciones. Si usted quiere llevarse este libro, Un mensaje para tu corazón, no dude en llamarnos o mandarnos algún mensajito por ahí indicándonos que quiere participar. Nos llegaron una participación acá por el WhatsApp donde nos están preguntando si habíamos visto una felicitación por el Día del Maestro. No la habíamos visto. Yo no había revisado, pero ahorita estoy viendo en el historial. Y nos mandó aquí: el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. Para ambos psicoanalistas y maestros de la radio, felicidades, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos dicen también ya el día de hoy: ya cada vez es más evidente para nuestro pueblo que la madre educadora de tus niños, adolescentes y jóvenes, y de los míos, y de todos los habitantes del país de este ¡Uy, Dios mío! A ver, va otra vez. Es para nuestro pueblo que la madre educadora de tus niños, adolescentes y jóvenes, y de los míos y de los de todos los habitantes de este pobre país, vive en Chapultepec número 18 en el Distrito Federal, para toda la nación y allende las fronteras. La tele está creada, la televisión, yo no había captado. La tele está creada por, con y para la ficción. Nuestra niñez y adolescencia nacional no vive su ficción natural como parte de una etapa de su desarrollo. Vive en la ficción que la tele, como poderosísimo instrumento de dominio, va determinando. ¿De qué manera la psicología psicoanalítica observa este fenómeno? ¿Y qué recomendarían a los gobiernos y a las familias para ni ser un simple objeto de la ficción impuesta con fines de dominio? Saludos, maestros. ¿Le llegó mi felicitación del Día del Maestro? No, ya ahorita la alcanzamos a leer. Muchísimas gracias. Una pregunta interesante que yo creo que no vamos a alcanzar a contestar del todo el día de hoy, así que el día de mañana yo creo que continuamos con esto. Es interesante lo que tú planteas, porque efectivamente nos vamos a topar ahora ya no tan comúnmente como antes por la entrada de otros canales de televisión, pero durante muchísimo tiempo nos vamos dando cuenta, no nada más en nuestro país, en muchísimos otros países, que la televisión se puede también promover como un medio de control. ¿Un medio de control en qué sentido? Porque es el contenido que se le está dando a toda la población de un país. Esto lo podríamos pensar dentro de un ejemplo, por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte, no sé si usted sabe la situación, le recomiendo que investigue un poquito, pero es una dictadura en donde las personas lo único que tienen permitido ver en la televisión, que son los únicos canales que tienen, son canales que hablan de su presidente, porque hay elecciones en donde solamente es él el que está para elegirse, ¿no? Pero al final de cuentas es una dictadura, en donde se hablan de cosas totalmente ficticias, ¿no? Por ejemplo, no el líder que está ahorita, sino el anterior, era una persona que en los libros de historia y en su televisión se hablaba que en su nacimiento se había anunciado con un doble arcoíris y que este líder podía hablar con los colibríes y que nunca defecaba, y la gente es adoctrinada con este tipo de información. Esto se lo digo como un ejemplo extremo porque, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta
del poder que tienen este tipo de medios para comunicarnos y para informarnos de ciertas cosas. Tal vez usted a una persona que no está tan letrada le pregunta su opinión sobre de algo y su opinión va a ser alrededor de lo que vio en la televisión local o de lo que escuchó o vio en un periódico. Esto no es tan descabellado de pensar. ¿Por qué? Porque es la información que nosotros obtenemos y el que tiene el control de esa información tiene un poder inmenso. Y esto es algo de lo que no nos ponemos a pensar muchas veces. Fíjese de qué se tratan las novelas, de qué se trata el contenido que vamos viendo día a día en la televisión, cuando estamos hablando de ciertas televisoras. Va dirigido a una manera de pensar, a comunicar una manera de pensar, a transmitir un mensaje muy específico que se está intentando de alguna manera adoctrinar. Sería tal vez mucha paranoia pensar que hay estos maestros de las marionetas que están atrás moviendo todos los hilos, pensando qué poner y qué no poner para influenciar al pueblo. Pero, sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que tienen una influencia tremenda, tremenda en la opinión pública. Es una cosa realmente escalofriante si lo pensamos a fondo. Tú nos estás haciendo acá una pregunta alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo se podría buscar una alternativa en este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál sería el aporte que se le puede dar o un punto de vista desde este aspecto de la psicología psicoanalítica? Y ahí tendríamos que pensar justamente con lo que habíamos comenzado el día de hoy. Este tipo de mensajes nos pueden llegar a influenciar. Es un hecho que nos pueden llegar a influenciar. Sin embargo, la fuerza más poderosa que tenemos como influencia son nuestros padres. No hay medio televisivo, ni auditivo, ni especular que le vaya a ganar al poder que tienen nuestros padres alrededor de cómo somos influenciados en nuestra niñez y en etapas futuras de nuestra vida. Ahí es en donde está el verdadero poder, en qué es lo que pueden hacer los padres y qué es lo que proporcionan los padres a sus hijos y a ellos mismos para cultivarse y para ir viviendo su día a día. ¿Es este contenido que nosotros podemos identificar como basura o es algo que realmente nos provoque un pensamiento? Que eso es como lo más importante, que nos provoque pensar. Tenemos acá más participaciones, nos dice Nancy, las personas a veces quieren ser una copia de lo que vemos. Muchas gracias, Nancy. Andrea dice, ¿qué opina acerca de la canción de La Patita, donde dice el pato es un pato sinvergüenza y perezoso? Muchas gracias, Andrea. Bueno, fíjate que justamente es esto, ¿no? Y tú aludes a esta canción que también, pues es una canción infantil y habla de una cosa bastante triste, ¿no? Realmente La Patita está en aprietos, sus niños tienen hambre y el pato nomás es un perezoso que no ayuda para nada, digamos. Son circunstancias no necesariamente de ensueño que reaparecen, ¿no? En las fantasías, reaparecen en las canciones, reaparecen en por qué, como decíamos de las pesadillas, para qué están ahí. Y decía yo hace un momento, también es necesario poder jugar y poder fantasear a propósito de cosas no tan dulces, porque esto nos permite digerirlas, es como hacerlas un poco más, diluirlas un poquito con el chiste, diluirlas un poquito con la fantasía, con la cancioncita, para que sean un tanto más digeribles. Entonces, en ese sentido yo no estoy tan de acuerdo con una censura a veces absurda a propósito de lo que debería de estar o de lo que debería de aparecer o lo que no debería de aparecer en los medios, pero bueno, pues por ahí iría la opinión, ¿no? En efecto, forma parte de ese tipo de canciones a las que me refería. Y acerca de la participación que nos hacen, sí, yo creo el día de mañana la abordaremos una vez más acerca de la influencia. Verdaderamente es triste que siendo una herramienta tan poderosa en cualquiera de los medios de comunicación, en realidad no tenga un uso por lo general muy constructivo, que digamos. Pero creo que lo más triste aún es, de hecho, que sea una herramienta tan poderosa. ¿Por qué? Vamos a pensar en el efecto que tiene la persona que hipnotiza ante aquellos a quienes está induciendo a hipnosis.
puede hacer a lo mejor que una persona ladre, puede hacer que una persona se encuere, puede hacer que una persona diga alguna tontería o que cacaree, puede hacer bastantes cosas, ¿no? A lo mejor uno podría decir, bueno, puede hacer que una persona se pare derechita, ¿no? Si se jorobaba, pues sí, a lo mejor por algunas horas, y ya sería algo constructivo, qué bueno. No, realmente ahí lo más triste de todo es que una persona, no todas las personas son susceptibles de caer en un estado hipnótico, porque no todas las personas son tan influenciables. Para poder caer en un estado hipnótico se requiere, entre otras cosas, en el contexto, ser bastante influenciable, ¿sí? Habrá personas que ante estos gritos del estadio se pueden llegar a contagiar y también gritan y habrá personas que no se contagian y no se contagian, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro que los dirige está más en su propia persona. Este famoso locus de control es interno, no es externo. No es que alguien me diga, pégale, mátalo, y entonces, bueno, ya me prendió y lo hice porque todos alrededor están. Entonces, pensar que es tan poderoso algo como esto nos tendría que remitir a pensar qué tanta capacidad de pensamiento crítico tiene verdaderamente la población. Vamos a ver quién se lleva este libro. Se lo lleva María Luisa Maldonado. Tienes que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 con copia de tu identificación oficial para recoger tu regalito. Yo me despido por el día de hoy. Soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. No deje de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.